Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me estáis pidiendo desde hace varios años que haga vídeos sobre las enfermedades de los pájaros, vamos a crear una nueva sección en el canal en la que hablemos de las enfermedades más frecuentes de los pájaros de jaula. Así que si os interesa el tema, dadle mucho apoyo a este vídeo y poneros cómodos, que empezamos. La coccidiosis junto con la tricomoniasis es una de las enfermedades más frecuentes en los aviarios, por lo que en este primer vídeo vamos a hablar de la coccidiosis y si os gusta el tema, en próximos vídeos hablaremos de la tricomoniasis y demás enfermedades de los pájaros domésticos. La coccidiosis es una enfermedad grave muy contagiosa, producida por determinados parásitos que se alojan en el intestino de las aves y que provocan diarreas oscuras incluso con sangre, debilidad, apatía y en muchos casos la muerte de los pájaros. Normalmente, la coccidiosis se transmite de unos pájaros a otros por contacto directo con las heces o alimentos contaminados. De ahí que sea muy importante colocar las frutas o verduras, los comederos, pasteros e incluso bebederos en un lugar alto de la jaula, alejado de la rejilla sanitaria, y en un lugar en el cual los pájaros no puedan ensuciarlo con las heces. Un pájaro enfermo con coccidiosis puede presentar síntomas como son falta de apetito, que permanece mucho tiempo envolado con las plumas ahuecadas en un lugar de la jaula, normalmente en la parte inferior, o que presenta una delgadez extrema en función del grado de afección de la enfermedad, que normalmente es visible cuando cogemos al pájaro y palpamos la zona del esternón o la quilla. Pero sin duda alguna, los síntomas más característicos para saber si un pájaro tiene coccidiosis son fijarnos en sus heces, ya que en la mayor parte de los casos, las aves enfermas por coccidiosis suelen tener diarreas continuas de color oscuro con sangre, o bien fijarnos en su abdomen, donde podremos apreciar anomalías y un ligero oscurecimiento provocado por una necrosis causada por daños en el organismo. No obstante, también puede darse el caso de algunos individuos que porten la enfermedad, pero que hayan creado una gran resistencia a ella, por lo que muchos de los síntomas que hemos comentado anteriormente no serán visibles en este tipo de pájaros hasta que se produzca una bajada de las defensas en su organismo, o bien serán más visibles y notables en determinados momentos concretos del año, como por ejemplo la muda, que ya sabéis que durante esta etapa el sistema inmunológico de los pájaros disminuye, lo que hace que esta enfermedad u otras puedan desarrollarse con más facilidad en el inquilino, e incluso en la cría, afectando principalmente a los pichones, con una alta tasa de mortalidad, puesto que tiene un sistema inmunológico mucho menos desarrollado. Por lo tanto, sin duda alguna, lo más aconsejable, lo más rápido y eficaz para saber si nuestro pájaro tiene coccidiosis es realizar el análisis correspondiente en un laboratorio veterinario en el que puedan ofrecernos un diagnóstico correcto y a su vez, en el caso de resultar afectados por esta enfermedad, ofrecernos un tratamiento adecuado que permita recuperar al pájaro correctamente, evitando que le puedan quedar secuelas. La coccidiosis, como hemos dicho al inicio del vídeo, está producida por unos parásitos que se alojan en el intestino del pájaro portador y que mediante las heces son expulsados al exterior, siendo este el principal foco de infección y contagio entre unos individuos y otros. Por ello, entre los factores más importantes que provocan la aparición de la coccidiosis en los pájaros, encontramos la falta de limpieza e higiene, tanto del propio aviario como de las jaulas, unas malas condiciones en el aviario, como podrían ser un exceso de jaulas o la sobrepoblación, una mala ventilación y parámetros de humedad demasiado elevados que propician el desarrollo y maduración de este tipo de parásitos, problemas derivados de la alimentación, es decir, que no le estemos aportando a los pájaros una alimentación completa y balanceada, de la cual puedan extraer todas las vitaminas, minerales y nutrientes que necesitan, y evidentemente el contacto con otros pájaros enfermos o que sean portadores de esta enfermedad. De ahí que sea muy importante que hagamos siempre una buena cuarentena a la hora de introducir nuevos ejemplares en nuestro aviario y que impidamos o de alguna manera evitemos que los pájaros de la calle o silvestres, como podrían ser gorriones, verderones, palomas y demás, puedan acudir frecuentemente a nuestro aviario y propagar la enfermedad. En cuanto al tratamiento, la mayor parte de los veterinarios, una vez comprobado y detectado fehacientemente que el pájaro tiene coccidiosis, lo que recomiendan es emplear un tratamiento con sulfamidas o toltrazurilo junto con vitamina K para evitar que se puedan originar hemorragias a consecuencia del tratamiento. Y además, también es recomendable administrar vitaminas y probióticos que regeneren el organismo del pájaro y que ayuden a regular correctamente la función digestiva durante el tratamiento, que en términos generales suele durar 15 días.
siendo esto 5 días con el tratamiento, cambiándoles el agua diario varias veces al día, 5 días de descanso y posteriormente otros 5 días con el tratamiento. No obstante, como os he dicho antes, el tratamiento y el número de días variará en función del grado de afección de la enfermedad y de su desarrollo, y es por eso por lo que debería valorarlo un profesional y en este caso un veterinario. Si queremos prevenir y evitar la aparición de la coccidiosis en nuestros pájaros, debemos contar con una serie de medidas higiénico-sanitarias en nuestro aviario. Es decir, que en nuestro aviario haya unos buenos parámetros de temperatura y humedad, una buena ventilación que permita renovar el aire, que esté aislado en la medida de lo posible para evitar el contacto de aves del exterior con nuestros pájaros y, por supuesto, es importante alojar a los pájaros en grupos reducidos y controlados para evitar la sobrepoblación y administrar durante todo el año una buena alimentación completa, rica y equilibrada para evitar déficits nutricionales o la bajada de defensas que ocasiona la aparición de estas u otras enfermedades. Y del mismo modo, en el caso de adquirir nuevos pájaros en nuestro aviario, es importante realizar una correcta cuarentena para evitar que las nuevas incorporaciones puedan ser portadores de esta enfermedad y contagiar a los pájaros de nuestro aviario. Por último, destacar nuevamente que bajo ningún concepto este vídeo sustituye las pautas indicadas por un veterinario, ya que si alguno de los pájaros presenta síntomas de enfermedad, lo más aconsejable es acudir urgentemente a un veterinario para poder tratarlo adecuadamente con un tratamiento específico acorde al problema. Este vídeo sobre la coccidiosis es simplemente informativo para que conozcáis un poco más sobre esta enfermedad, para que sepáis cuáles son sus síntomas, para saber cómo prevenirla y para tener una ligera idea de los posibles tratamientos en caso de que por algún motivo no podáis contar con la ayuda de un veterinario especialista. Espero que el vídeo te haya gustado y te pueda servir en algún momento. No te olvides de compartirlo por tus redes sociales para que también les pueda servir a otros compañeros. Si eres nuevo en el canal, suscríbete gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí arriba y como siempre, les espero en el próximo vídeo.